Buenas tardes, profesores, alumnos. En un momento empezamos. Buenas tardes, chicos, soy Alejandro y soy el encargado de explicarles del tema. Buenas tardes, soy Carlos y quiero saber mucho del tema. Buenas tardes, soy Omar y me gustaría aprender del tema. Pues hoy conoceremos acerca del tema base de datos. Profe, ¿pero qué es una base de datos? Muy bien, pues empecemos. Mira, una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, videos y archivos. Puede usar un software denominado sistema de administración de base de datos para almacenar, recuperar y editar fotos. En los siguientes informáticos, la palabra base de datos también puede referirse a cualquier DBMS, al sistema de base de datos o a una aplicación asociada con la base de datos. Bueno, pero se preguntarán, profe, ¿qué significa la palabra DBMS? Bueno, pues mira, la palabra DBMS significa que es un sistema de gestión de base de datos, para que no se queden con la duda, si es que me lo iban a preguntar. Profe, ¿y por qué son tan importantes las bases de datos? Pues mira, te explico. Una base de datos de alto rendimiento es crucial para cualquier organización, ya que las bases de datos sustentan las operaciones internas de las empresas y almacenan en las interacciones con clientes o incluso los proveedores. Además, albergan información administrativa y datos más especializados como modelos de ingeniería o económicos. Algunos ejemplos son los sistemas de biblioteca o los digitales, los sistemas de reserva de viajes y los sistemas de inventario. Es por eso que son muy importantes. Interesante y todo, pero profe, hablamos mucho de datos y datos, pero ¿qué son los datos? Pues mira, muy buena pregunta, CC, Omar. Mira, te explico. Dices que son los datos. El término datos hace referencia a cualquier información que se captura y almacena sobre una persona o un lugar, una cosa o incluso un objeto, que se denomina entidad, así como los atributos de esa entidad. Por ejemplo, si capturas y almacenas información sobre restaurantes locales, pues cada restaurante es una entidad y su nombre, dirección y horario comercial son atributos de esa entidad. Toda la información que recopilas y almacenas sobre tus restaurantes son favoritos, son datos. O sea, lo que tú almacenas hoy crees importante, pues esos son los datos que te va a almacenar. Profe, yo tengo una duda, es que yo había escuchado que las bases de datos y la hoja de cálculo son igual, ¿es cierto? Pues mira, yo te voy a explicar cuál es la diferencia entre una base de datos y una hoja de cálculo para que no te engañen, ¿vale? Tanto las bases de datos como las hojas de cálculo como Microsoft Excel son modos cómodos de almacenar información. O sea, son casi iguales, pero no. Las principales diferencias entre las dos son cómo se almacena y manipulan los datos. Cada una tiene su forma diferente. ¿Quiénes pueden acceder a los datos? ¿Y cuántos datos pueden almacenarse? Las hojas de cálculo se diseñaron originalmente para un usuario y sus características así lo reflejan. También son afectadas para un único usuario y para un pequeño número de usuarios que no necesiten hacer una gran manipulación de datos, increíblemente complicada. Y la base de datos, por otro lado,
están diseñados para contener recopilaciones mucho más grandes de información organizada y a veces en cantidades masivas. Las bases de datos nos permiten que muchos usuarios accedan y consulten los datos de forma más rápida y más segura, al mismo tiempo mediante una lógica y un lenguaje complejos. O sea, para almacenar poca información en la hoja de cálculo, si quieres almacenar mucho más información, te va a almacenar más información la base de datos. Entonces, esa es la gran diferencia, la pequeña diferencia que hay entre los dos. No son, son casi iguales, pero no son iguales, que no te confundan. Y mira, también te voy a explicar los tipos de base de datos. Existen muchos tipos diferentes de base de datos. La mejor base de datos para una organización específica depende de cómo pretenda la organización utilizando los datos. Una de ellas es la base de datos relacionales. Se hicieron predominantes en la década de 1980. Los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Las bases, otra es la base de datos orientadas a objetos, que es la información de una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos como una programación orientada a objetos. Otra es la base de datos distribuida. Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. También almacenes de datos. Un repositorio central de datos. Un data es un tipo de base de datos diseñado específicamente para consultas y análisis rápido. Y otra es la base de datos no SQL. Una base de datos no SQL o base de datos no relacionada, no relacional permite almacenar y manipular los datos no estructurados y semiestructurados. A diferencia de una base de datos relacional que define cómo se deben componer los datos interesados en la base de datos. Las bases de datos no SQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se volvían más comunes. Estas son algunas de las varias docenas de tipos de bases de datos que se utilizan hoy en día, en la actualidad. Este, Otra base de datos menos comunes se adaptan a funciones científicas, financieras o de tipo muy específicas, además de los diferentes tipos de base de datos. Los cambios en los enfoques de desarrollo tecnológico y los avances considerables, como la nube de automatización, están impulsados a las bases de datos en dirección completamente nuevas. Algunas de las bases de datos más recientes incluyen la base de datos de código abierto, las bases de datos de la nube, base de datos de multimodelo, las bases de datos de documentos y la base de datos de autogestión. Esas son un poquito menos ocupadas, se puede decir en la actualidad, pero son muy importantes. Y miren, pues para no hacerle tanto rodeo ni para que se me aburran, les voy a explicar una de las características principales de la base de datos. La base de datos tiene las características principales: estructura organizada. Los datos se presentan en forma estructurada, a menudo en tablas. La otra es la independencia de datos. La estructura de la base de datos es independiente del código o de los programas que se utilizan. La reducción de la redundancia. Minimizan la repetición innecesaria de datos. La integridad de los datos garantiza que los datos sean precisos y constantes. La seguridad permite gestionar el acceso a los datos a través de perfiles de usuarios y permisos. Otra muy importante es el acceso concurrente. Están diseñadas para ser accesibles por múltiples usuarios y aplicaciones al mismo tiempo. El respaldo de recuperación ofrece un mecanismo para crear copias de seguridad y restaurar la base de datos en caso de fallos. Y la flexibilidad y consultas permite realizar consultas complejas para obtener información específica de manera flexible. Esas son algunas características muy principales de la base de datos. Muy bien, gracias, profesor. Muchas gracias, profesor, estuvo muy interesante. No, gracias a ustedes, chicos. Espero les haya servido esta embarradita de información. Gracias. Y a continuación les voy a dejar un pequeño clip, un videito que encontré.
para que lo vean. Las bases de datos SQL son como archivos organizados, el Bablas, donde cada tabla tiene columnas y filas. Estas tablas pueden conectarse entre sí